Sí, a ver, entonces nosotros vamos a hablar ahorita de lo que, a ver, como última indicación que quería darles del último test que vimos, es que, bueno, estos test se basan en dos teorías básicamente. En una es de la teoría de la personalidad, en donde quieren ver, por ejemplo, si usted tiene una conducta de control interno o externo. ¿A qué se refiere esto de del control interno? El control interno es básicamente el esfuerzo, la capacidad y el creer en usted mismo para realizar las cosas. Y en cambio, el control externo se refiere más a que nosotros creemos, por ejemplo, en el destino, en que en la mala suerte, en la buena suerte, que quizás a pesar de que yo realice demasiados esfuerzos, igual me va a ir mal. ¿Sí? Entonces, de eso se refiere básicamente el cuestionario anterior. Y entonces, el objetivo de nosotros siempre es irnos por el control interno, porque son personas que son más estables emocionalmente, porque saben tomar sus propias decisiones y sobre todo saben que si ellos se esfuerzan van a poder lograr conseguir sus objetivos y no están culpando, por ejemplo, al destino, ni a la vida, ni a nada por el estilo, ¿no? No se queda en terceros, sino en nosotros. Y otra de la teoría que acompaña a esto también es un test de personalidad que se llama Hexaco. Este test básicamente, en cambio, mide lo que es la emocionalidad, el altruismo, la honestidad, la responsabilidad, la conciencia, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos aquí nosotros? Que todos ustedes tengan un alto puntaje en altruismo y justo vamos a hacer ese test para que ustedes puedan observar y vean que son preguntas similares a las que ustedes repasamos con ustedes y, y bueno, que tenemos que tener como que un alto puntaje en lo que es el altruismo, en la honestidad, en la conciencia, en la responsabilidad, etcétera. Y en la emocionalidad, como que siempre estar equilibrados, no exagerarnos, porque en el anterior test que vimos igual, como les decía, tenemos que estar equilibrados en la parte emocional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted tiene una emocionalidad muy alta, no es conveniente porque quiere decir que usted tal vez exagera, se podría decir muchísimo las cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es muy miedosa o es muy sentimental, ¿sí? En cambio, si usted tiene una emocionalidad baja, va a ser todo lo contrario, va a significar que usted, por ejemplo, es una persona fría, ¿sí? Que no le afecta nada de lo que pasa a su alrededor, etcétera. O sea, no existe empatía en usted, ¿ya? Entonces, con esto voy a enviarles el link por aquí para que lo realicen. Pero aquí nosotros tenemos este test que ya lo están abriendo. Tienen que llenar su nombre, tienen que poner un correo y tienen que, sobre todo, aceptar esto de consideración del almacenamiento de sus datos, ¿sí? Esto es para que al final les dan un reporte de lo que van a elegir ustedes, es decir, les va a salir como un resultado. Entonces, eso es lo que nos interesa en este momento a nosotros, para saber si existen puntos en los que debemos trabajar, ¿ya? Entonces, igual si tienen alguna pregunta acerca de esto, me avisan, porque son preguntas similares a las que ya vimos. Hay algunas que se aumentan, pero no es nada fuera de lo normal, ¿ya? Igual, estoy aquí para cualquier pregunta. Ya, profe, ¿le puede analizar con mi cuadrito, por favor, para ver si estamos bien? A ver, compártale, querida Rocío. ¿Me permite, por favor, compartir? Listo. Ya, gracias. Ahí está. A ver, aquí tenemos que tomar en cuenta las Ujú. barritas que están más altas, ¿no? Y que están con más color, esas son las áreas principales y luego las que están con barritas de color más bajito son como subáreas del área grande. Entonces, por ejemplo, aquí una área es honestidad y humildad. Usted tiene un 65 más o menos por ciento. Está bien, pero sería bueno como aumentar este porcentaje de la Ya. honestidad. Sí, entonces me imagino que, por ejemplo, habían respuestas de preguntas de dinero,
tal vez preguntas acerca de si daba pruebas, me imagino algo así. No recuerdo muy bien, estoy confundida con otra prueba, pero más o menos tiene que apuntarlo un poquito más alto. No tampoco tan perfecto, porque ahí sí sería Ya, raro, pero sí un poquito que avancemos un 75 o un 70%, ¿ya? ya. Luego Ok, tenemos la emocionalidad. La emocionalidad la tenemos dentro de un 40. Entonces, igual, ahí sí estamos perfectos porque estamos equilibrados, ¿sí? Si bien sabemos que ya. el puntaje es de 80, la mitad es 40, está un poquito bajo, está en un equilibrio exacto, no está ni muy alto ni muy bajo y estamos muy bien. Eso es lo que nosotros queremos, ¿sí? Ya. Luego tenemos la extraversión, igual está muy bien. Amabilidad excelente y ha sacado usted bastantísimo puntaje en lo que es conciencia y responsabilidad. Eso está muy bien, excelente. Ya. Y luego tenemos apertura a la experiencia. Aquí como que me sorprende un poco, porque usted Ya. era una persona, me parece que le gustaba enfrentar riesgos, era aventurera. Sí, es que Sí, como usted ya me dijo que no ponga eso, yo puse en de acuerdo de para que no acuerdo. se me salga muy fuerte. ¿Se acuerda eso del Sí, bus? sí. Sí salió una pregunta de esas, ¿qué haría si es Ah, que estuviera en eso? Y yo ya no le puse muy de acuerdo, sino le puse de acuerdo. exacto, sí, porque le hubiera salido full alto ese puntaje. Sí, sí, Estamos sí. bien En ahí. todas esas le puse de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Sí, pero Ajá. a ver, recordemos algo también, ¿no? No es Ujú. bueno tampoco poner, por ejemplo, todas, o sea, de ese tipo de acuerdo, de acuerdo. Hay que Ya, variar un poco con completamente, de acuerdo, que exista igual un equilibrio en eso. ya. Y luego tenemos del altruismo, que el altruismo me parece que era dentro de un 20. Entonces Sí, usted, sí, usted está muy bien, está excelente, ya, mi querida Rocío, está ya lista ya. para dar esa prueba. Solo para que la No, qué miedo. Solo, Gracias. ya solo subámosle un poquito a la honestidad, ¿ya? Ya, ok. Ya Cristina, cuéntame cómo te fue. Dice, yo también ya terminé. Ya le comparto. Ya, Sí. esperemos un ratito, ya voy a analizar de Cristina. Con ustedes puedo hacer esto, analizarles de a poco, porque somos pocos. En cambio, en la tarde sí tengo bastantes y no puedo en realidad. A ver, muy Ahí ya bien, está, profe. muy bien, Cristina. Vamos a ver. A ver, muy bien, honestidad está excelente, igual emocionalidad está muy bien, excelente, estamos en un 40 y algo, está muy bien, extraversión, muy bien, amabilidad, muy bien. Usted está igual, perfecta, estamos muy bien, no tengo nada de recomendaciones con usted, siga haciendo lo que hizo esta vez, sí, entonces ya vio que igual respondemos con sinceridad, pero siempre tenemos que tener en cuenta que debemos variar, ¿no? Y completamente de acuerdo, así no ser como muy estáticos en esto, y me imagino que usted aquí no puso ningún neutro. Esa es la recomendación, que en su mayoría no pongan neutros. Ujú. ¿Sí? Ya, Está muy profe. bien, mi querida Cristina. Sí, sí vieron que son preguntas similares al test que estábamos viendo, entonces sí es muy importante repasar eso. Ya, igual puede leer todo, pueden descargarse también, perdón, estos resultados. En la parte inferior hay uno que está como un dibujito de PDF, ahí se puede usted descargar, si usted gusta. Angélica, cuénteme. Comparto la pantalla ya. Ya, Juan, después de Angélica hablamos con usted, ¿ya? ¿Se está compartiendo? Sí, está empezando. Sí. Ya, ahí está muy bien. A ver, vamos a ver. A ver, entonces tenemos igual, ¿no? Las áreas son las que están como bien repintadas y las demás son como las subáreas, nada más. Ya, entonces tenemos dentro de la honestidad, tenemos un 70, está muy bien. Ajá, aquí abajo en este como está pintado de celestito en la sinceridad, un Ya. poquito la ha bajado. Sí, quiere Ya. decir que tal vez hubo alguna incoherencia por ahí, tal vez una, pero no es mucho, ¿no? No se asuste. Ya, ok. Pero tenemos tener cuidado en eso, ¿ya? Luego tenemos emocionalidad, igual estamos bien, ¿sí? Estamos bien, ¿ya?
Extraversión, muy bien. Aquí en la amabilidad sí le podría subir un poquito, que nos subamos hasta un 70, por ejemplo. Sí, Ah, ya, ok. entonces ese sí es importante para ustedes, la amabilidad. ¿Usted para qué puesto estaba aplicando? Educación inicial. Ya, entonces usted tiene que tener bastante alta esta amabilidad, ¿ya? Muy bien. Lo que pasa es que yo estaba bajando con el pulsor de abajo y como que se me cambió la... Ah, Ajá, creo que debe ser ya. por eso, porque sí, yo lo que estaba bajando sí ha sabido cambiarlas de Ah, es que área. tal Sí, vez tengo que tener tiene cuidado. intermitencia, ajá, Sí. exacto, tienen que tener mucho cuidado. Aunque en esas pruebas que ustedes les toman, por lo general les ponen una pregunta sola y usted responde y pone siguiente, no es como que varias en una sola. Entonces ahí no hay problema, ¿ya? Luego tenemos conciencia y responsabilidad, estamos muy bien. Apertura a la experiencia, sí, también estamos muy bien. Y altruismo, el altruismo, a ver, déjenme ver. El altruismo no le veo muy bien. Estamos, a ver, el altruismo estamos como en un 15% más o menos. Ajá, Sí, sí, ahí se entonces, cambió. sí, el altruismo es sobre 20. Ah, Entonces, ajá, el altruismo es sobre 20, así que no se asusten. Ya, entonces en el altruismo, si es que es un 15, no le veo muy bien, estaría muy bien. Sí, sí, si es un que es 15 más pasado, o menos. ajá, si es que es pasado del 15, estamos muy bien. Si es que tenemos menos del 15, tenemos que trabajar en eso. ¿Listo? Oye, ok. Ya, Ya. muchísimas gracias. Muy Profe, bien, buenos días. está muy Profe, bien. discúlpeme, no pude conectarme a la hora que es No y se bueno, estaba preocupe. intentando hacer el test, pero ¿Ya? no me pasa de la número 9. Ya. Eso sucede cuando quizás usted no puso el nombre, no puso el correo o no aceptó un botoncito que está ahí, aceptar condiciones. Entonces, ¿tengo que ingresar de nuevo? Sí, ingrese de nuevo Ya, y ponga lo que le dije y de ahí ya le va a permitir seguir, ¿ya? ya, profe, gracias. A ver, ¿quién seguía? Creo que Juan. Juan, Ya, profe, ¿quiere ya, ya, compartirme o me cuenta? ya le comparto entonces. Ya, Mm, ya luego vamos por Confe, Profe, ¿ya? profe, le Dígame. estaba analizando esto del dolor y me dice que que no tengo miedo al dolor. Verá, ya le voy a indicar esa partecita luego para que vea. Sí Exacto, se ve, usted está como, o sea, sí, yo le veo como esa persona, pero tratemos de como que esa parte omitir un poco. Sí, yo desde hace Ya, tiempo, ok. desde que le veo analizando poco a poco, sí le he visto su Ujú. perfil. Ajá, Ya, muy bien, ya, vamos a profe. ver. sí se ve, profe. Sí se ve, disculpe, profe. Perdón, estaba sin el otro. Ya, a ver, tenemos un 80. Está demasiado bien que no sería muy creíble, mi querido Juan. ¿Sí? Allá. Entonces, aquí, como verlo un poquito, tal vez nos bajamos a un 75 por lo menos, porque eso puede causar puede ser motivo de sospecha, ¿sí? Cuando existe demasiada honestidad. Y tengan en cuenta, como les decía a ustedes, que luego con estos resultados, van a pasar a una entrevista al último, ya cuando pasen los procesos. Entonces, esto nos va a servir a nosotros para realizar una entrevista. Y en esa entrevista, ustedes tienen que acordarse, ¿no? Incluso anoten en un papel lo que ustedes más o menos pusieron, en qué se posicionaron, porque luego les van a volver a preguntar y va a pasar algún tiempo y ustedes se van a olvidar. Entonces, eso puede ser una piedrita en su zapato. ¿Ya? Muy bien. Tenemos emocionalidad, la tenemos dentro de un 35%, me parece, 36, 37 más o menos. Está muy bien la emocionalidad. Como les dije, tenemos que tener un equilibrio en esta parte, ¿ya? Muy bien, a ver, veo que usted es un poquito más sentimentalista que temeroso. Muy bien. Luego tenemos igual, aquí extraversión igual. Tenemos como que puntajes demasiado altos, entonces bajémosle un poquito, ¿ya? Entonces, un poquito bajémosle, porque si no, en serio va a ser sospecha, ¿ya? Igual, en la parte de amabilidad, estamos muy bien, está un poquito bajo, muy bien, excelente. Conciencia y responsabilidad, igual está muy alto, sí, está muy alto.
un poquito nada más, bajémosle tal vez, pongamos tal vez en algunas de acuerdo, ¿sí? Porque como que muy altos no puede ser. Luego tenemos lo que es apertura a la experiencia, estamos muy bien. Y el altruismo, que está muy bien. Igual, estamos como que, me parece que estamos completando todo completamente de acuerdo o en desacuerdo. Sí, completamente. Y tal vez por ahí sí difería un poquito en algo usted y podía ser motivo de que le ponía de acuerdo, por ejemplo. Entonces, hagámoslo de nuevo. Sí, entonces intentémoslo como que hacer de manera más tranquila, ¿sí? De manera más serena y no pongamos como completamente de acuerdo en todos, ¿sí? Vayamos bajándole el nivel un poquito porque si no nos van a arrojar estos puntajes demasiado altos que pueden ser índice de sospecha, mi querido Juan, ¿sí? En lo demás estamos muy bien, ¿sí? Gracias, profe. Ya. Profe, una pregunta. Dígame, Juan. Eh, o sea, no hay que poner neutro en esas preguntas nunca, o... Mm, excepcionalmente, como les decía, una en muchas, ¿sí? Entonces es excepcional, así para respuestas que ustedes en verdad, pero así, en verdad necesiten un neutro. Pero en lo posible no poner neutro, porque en cambio eso les va a bajar la calificación, ¿ya? Y en cambio poner completamente de acuerdo como de forma sistemática en todo, tampoco funciona. Siempre debemos como variar entre el completamente y el de acuerdo, ¿sí? Entonces ahí nos va a salir algo equilibrado y no un puntaje tan perfecto como el que tiene usted. Pero no le digo que baje totalmente todo, ¿no? Sino en unas 2, en unas 3 de cada área más o menos y poniendo como de acuerdo, ¿sí? De esta manera como que vamos a bajar un poquito, pero tampoco quiero que baje mucho, ¿sí, Juan? Entonces ahí les dejo para que puedan repasar igual en el libro. Profe. ¿Ya? Ya, gracias. Muy bien. Vamos con Freddy. Y luego vamos con mi querido Israel, ¿ya? Hola, profe, buen día. Le voy a compartir la pantalla entonces. ¿Se observa, profe? Sí, estamos muy bien. A ver, Ya, listo. Freddy, a ver. Sí, estamos muy bien. Honestidad, estamos, emocionalidad, estamos muy bien. Muy bien, extraversión, estamos muy bien. Excelente, la ansiedad está muy bajita, extraversión un 70, amabilidad un 60. La amabilidad podríamos subirle un Ya. poquito nada más, sí, un poquito. Luego tenemos lo que es conciencia y responsabilidad. Y tenemos la apertura a la experiencia, que está muy bien. Y el altruismo lo tenemos en un 18 más o menos. Sí, estamos muy bien, mi querido Freddy. Tal vez usted tiene alguna duda. No tengo dudas. Más bien la idea era preguntarle sobre el de acuerdo. Toca alternarle un poquito, ¿no es cierto? Con el totalmente de acuerdo. Sí, un poquito nada más. Sí, no les pido Ya. tampoco que sean todos de acuerdo, no, solo variar un poquito nada más. Sí, Ya, listo. ¿Algún otro aspecto por ahí de los inferiores que esté de... no, está muy bien. Por ejemplo, esto me gusta descartar bastante lo que es la ansiedad. Ya. La ansiedad está bajita, entonces es muy bueno. Sí, es muy bueno que los docentes, por ejemplo, en este caso, ustedes no tengan mucha ansiedad, porque ustedes están al día con muchísimo estrés, entonces Correcto. tienen que tener el control en esta parte. Está muy bien, mi querido. Ahora una consultita. Dígame. ¿Puedo realizar nuevamente el test para ver si es que vuelvo a coincidir en la información? Exacto, es importante que ustedes Ya. repasen, como les digo, con esta información que ustedes tienen, para que no varíe, ¿no? Para que no varíe y ya tengan un posicionamiento claro cuando vayan a dar las pruebas. ¿Ya? Ya, listo. Esa era mi pregunta, profe. Muy amable. ¿Ya? De nada. Profe, disculpe que Israel, le dígame. interrumpa. Lo que pasa es que yo ya intento 2 veces, pero me sigue pasando la misma situación que la compañera, que de la 9 no paso más. Ya acepto todo y sigo, repito, y nuevamente me queda solo hasta la pregunta 9. Oh, mi querida María, ahí sí, tal vez, no sé, eso me pasó igual el día lunes, no, perdón, el día martes creo que era. Me pasó igual con algunas personas, entonces tal vez es error del sistema, no lo sé. Si usted tal vez luego vuelve a ingresar cuando tal vez ya no esté muy colapsada la página, puede ser por eso. Y lo hace y me cuenta el día lunes, sí, entonces no se preocupe, lo hace en el momento que usted pueda y el día lunes hacemos la retroalimentación respectiva.
Ok, ok, listo. ¿Ya? A ver, vamos a ver con mi querido Israel. A ver, vamos a ver, Israel. Vamos a ver. Honestidad, humildad, tenemos un 60 y algo por ciento. Un poquitito, tal vez subirle unos 2 o 3 puntitos más, nada más, ¿sí? Pero estamos bien, estamos dentro de lo normal. Sí, vemos que usted no es una persona como que tiene, como que no es muy modesta, mi querido Israel. Sí, estamos muy bien. Tal vez ahí le subimos un poquito, ¿ya? En esa parte. Si lo subimos un poquito esa parte en lo que es de modestia, podríamos estar ya nivelándonos un poquito más a lo que en realidad nosotros deseamos. Tenemos emocionalidad que tenemos dentro de un 59, me parece, no le veo muy bien. Estamos muy bien, igual estamos en equilibrio, estamos muy bien. Tenemos extraversión, muy bien. En la amabilidad, igual mi querido Israel, ¿qué pasó? ¿Por qué no le salió alto el puntaje en amabilidad, Israel? Usted es una persona muy amable, ¿qué pasó? ¿Dónde es amabilidad? El ¿Dónde está? verde. Ah, amabilidad. Está, Ajá. Sabido aparentar, ¿no? Ajá. no sé. Mire, en delicadeza y suavidad está abajo, ¿sí? Ahí está, podríamos subirlo un poquito. Vemos que no ha sabido perdonar el querido Israel. Es que algunas les puse unas dos de neutro. Ah, entonces por eso le baja un poquito. Si vemos cómo le baja. Y yo no puse Entonces, ninguna en el... ujú, mire cómo le bajan. Entonces, mi querido Israel, tal vez en la delicadeza y suavidad, subirlo un poquito, ¿ya? Recuerde que Ujú. usted es docente y tiene que ser delicado y suave en ciertos aspectos, ¿no? No le digo que siempre lo debe ser así, pero sí debe ser en ciertos aspectos. Ya, entonces en eso le podríamos subir para que suba su nota también de la amabilidad, porque estamos como un poquito bajitos en eso, ¿ya? Conciencia y responsabilidad. Igual estamos muy bien. Tenemos apertura a la experiencia. Se nota que es una persona que le gustan mucho los riesgos y la aventura. Y tenemos altruismo. Altruismo estamos dentro de un 15% más o menos. No sé si le pone ahí para poderle ver en el amarillito. Póngale el clic, Ya, el mouse en el amarillito. espéreme, déjeme hacerle más Ah, rapidito nomás. eso, muy bien. Voy a Póngale el mouse ponerle- en el amarillo. Ya, dice que tiene un 14 usted ahí. Entonces, si vemos, como les decía, es importante que tengamos por lo menos un 15, ¿ya? De un 15 para arriba en el altruismo. ¿Pero si está bien o está mal? Falta un punto. Un Ah, ya. punto le falta para estar en lo normal, ¿ya? Entonces, igual eso trabajemos, ¿ya? Entonces, usted va a trabajar en lo que es un punto en altruismo, un poquito más en lo que es amabilidad, sobre todo en lo que es ser suave, delicado. En eso vamos a trabajar y un poquito también en la paciencia. Entonces, si trabajamos delicadeza, suavidad y paciencia, vamos a subir un poquito ya la amabilidad, ¿ya? Ya. Y también la modestia, ya la modestia un poquito más subida, nada más. Ya, listo. Ya la voy a hacer nuevamente porque estaba desde el celular. Ya, entonces, si no se preocupe, tienen que hacerlo como que estuvieran ese día bien concentrados, ¿ya? Para que les salga un resultado fiable. Listo. Muchísimas gracias, querido Israel. A ver, ¿quién más seguía? Liliana. Buenos días, ya le comparto. ¿Ya? No sé si le puede visualizar. Ya, ahí estamos. Muy bien. A ver, tenemos honestidad, humildad. Tenemos en un 68, me parece. Sí, un 68. Sí, sí estamos bien. Sí, sí estamos bien. Un poquito en esto de la avaricia, tal vez. Pero un poquito nada más. Sí, muy bien. Nada más. Pero no se preocupe, estamos bien, ¿ya? Quizás le da nuevamente y ya puede poner un puntito más. No quiero que exageren tampoco, ¿ya? En modestia tenemos perdón,
Emocionalidad tenemos un 51, 52. Estamos muy bien. Igual la ansiedad la tiene bajita. Estamos muy bien. Extraversión. La extraversión, bueno, usted me imagino que es una persona introvertida, un poco. Ajá. Sí, entonces estamos bien, ¿ya? Estamos bien. Tal vez en el autoestima social lo podemos subir un poco. Tiene que Ya. usted creerse de usted, ser capaz, que no le dé miedo estar frente a las demás personas, porque usted es una docente que tiene las habilidades y las capacidades necesarias, ¿no? No le tenga miedo al mundo. Muy bien. Ya solo en eso nada más, ¿sí? En la amabilidad estamos bien, pero no sé qué pasa aquí. A ver, vamos a ver. En la amabilidad tenemos en flexibilidad, es muy flexible, muy bien. Paciencia. En la paciencia subámosle un chiquitín más. Ya. ¿Sí? Un chiquitín más le subimos a la paciencia y estamos al otro lado. Tenemos conciencia y responsabilidad, muy bien. Tenemos aventura, exacto. Miren, eso es lo que debe suceder. Cuando una persona no es tan extrovertida, sucede esto. Como tenemos un nivel no tan alto de extraversión, igual en la apertura a la experiencia no es tan alto. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos. Por ejemplo, una persona que aquí tenía una extraversión de un 70, obviamente que la apertura a la experiencia va a ser alta. ¿Sí? Entonces aquí hay coherencia. ¿Ya? Luego tenemos el altruismo, que estamos muy bien, me parece que es un 17 o un 18. Estamos muy bien, mi querida Liliana. Tal vez tiene alguna duda. En lo que me dijo que tenía que subir un poquito la Paciencia. ya, Paciencia, que tiene que subir paciencia. también en el autoestima social. Ya, ¿Ya? Nada más. listo. Un poquito nada más. No les pido mucho. Ya, ¿Ya? listo, Muy gracias, bien. profe. A ver, vamos a ver. ¿Alguien más que terminó? Ya fui con todas. Nelly, no la he escuchado, creo, el día de hoy. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Y cuando es completamente en desacuerdo, ahí también se pone solo en desacuerdo o es así va con lo máximo, completamente en desacuerdo? A ver, completamente desacuerdo, es como que les ayuda a nivelar las respuestas, ¿no? Les ayuda a equilibrar para que no esté tan alta. Pero es depende de la pregunta, ¿no? Hay preguntas que debemos estar de acuerdo y otras que debemos estar en desacuerdo. Entonces ahí sí me cogí en cero porque no sabría cómo explicarle eso, ¿ya? Mi querido Juan, usted es nuevo el día de hoy, recién creo que le veo. Ah, sí, entré esta semana recién, profe. El día lunes estuvo con nosotros. No, Ah, desde ya, el ya. martes empecé. Ah, usted estuvo conmigo el martes. Entonces, sí, deberíamos como... Ya, entonces el día lunes, como tenemos algunos que están nuevos, voy a dar una pequeña retroalimentación de los test que hemos estado dando para que usted se vaya acoplando, ¿sí? Entonces, estamos muy bien. Ya, Nelly. Nelly está ahí. Voy a ver qué me ha respondido. Sí, el test se puede Se me realizar nuevamente. profe, se me reinició el teléfono y estoy haciendo de nuevo. Aún no acabo. No se preocupe, no le ponga presión porque le va a salir resultados erróneos, ¿no? Mejor hágalo cuando ya tenga un poquito de tiempo, esté tranquila, sí, serena, porque va a arrojar falsas respuestas. Ya, entonces creo que fuimos con todos. Israel, sí, Gracias. puede usted realizar nuevamente, es un test que puede realizarlo nuevamente. No sé si es que hay un límite, si hay un límite y ya no le permite, usted puede ingresar con otro correo. Que si le puedo enviar, claro. Igual está en el WhatsApp, entonces no hay problema. Listo. Tal vez tenemos alguna pregunta, sí, porque el día de hoy vamos a cambiar un poquito del esquema de los test de personalidad, ¿ya? Entonces, no vamos a cerrar, sino que vamos a hacer un pequeño cambio.
porque tenemos que revisar también lo que son un poco de las rutas. Y como les digo, no les voy a dar como que todo específicamente, detalladamente de las rutas de violencia que existen en la institución o que son detectadas en la institución. Más bien solo les voy a dar como lo que les compete a ustedes, ¿ya? Lo que ustedes deben saber. Y básicamente vamos a revisar. Ustedes deben saber esto también de las rutas cuando existe violencia. ¿Ya? Entonces, tal vez pregunto acerca de los test. Hágala ahora, por favor. Profe, una consultita, le habla Dígame, Freddy. Freddy. Igualmente el día de hoy ingresé yo a las clases, al curso, Ya, mi querido. de la retroalimentación. Ya, entonces yo el día lunes, que se conecten puntuales, por favor, a las 9. Sé que es feriado, pero en este momento nos tenemos que concentrar en esto del test de personalidad, entonces nos veremos a las 9 en punto para poderles dar a ustedes como una retroalimentación pequeña, como en forma de pastilla, para que ustedes tengan en cuenta al rato de dar las demás test de personalidad que vamos a dar y sobre todo la prueba que se les viene. Ya, algo les iba a decir, ya me olvidé. Thank you. No me acuerdo. Ya, bueno, si me acuerdo ya les digo nuevamente, ¿ya? Ya, les iba a decir que también pueden ustedes revisar el material, está en mi link, me imagino que como igual son nuevos, no tienen, yo ya les vuelvo a reenviar ese link en donde tenemos los archivos, tanto de grabaciones de cada clase como el material de cada clase. Entonces yo les voy a enviar al WhatsApp nuevamente para que ustedes puedan revisar, ¿ya? A ver, vamos a ver un poquito eso de los protocolos y las rutas de actuación que vamos a realizar el día de hoy. Ya, entonces, bueno, es necesario hablar de esto porque, como les mencioné, puede que exista una pequeña variación en estos exámenes acerca de lo que es un poco la violencia y qué haría usted en ese caso. Entonces puede que le pongan preguntas, así como un caso similar a lo que vimos en el test anterior del 2018, en donde le ponían un caso de una niña de abuso sexual. Entonces puede que le suceda nuevamente y puede que le haga preguntas más específicas. Sí, entonces por eso vamos a revisar un poquito de esto que les compete a ustedes, sí, para que lo tengan en cuenta. No es que lo van a tomar de forma literal, ¿no? Como lo dice aquí, sino tienen que tenerlo en cuenta ustedes para responder a aquellas preguntas, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Ya, entonces, vamos un poquito sabiendo que nos importa bastante saber lo que es la violencia sexual, violencia por negligencia y violencia virtual que vamos a detectar y que existe dentro de las instituciones. Sí, porque hablamos de violencia sexual, negligencia y virtual, por ejemplo, ¿por qué no hablamos de violencia física? Porque la violencia física es algo que nosotros sí podemos ver, ¿no es cierto? Moretones, tal vez alguna herida, nosotros podemos observar y podemos acudir al auxilio de manera inmediata, ¿sí? En cambio, la violencia sexual, negligencia virtual, es algo que no lo podemos observar, ¿sí? Es algo que nosotros debemos detectar y para eso vamos a ver como algunos signos que los niños suelen tener cuando existe este tipo de violencia, ¿ya? Es bastante complicado porque en verdad no lo podemos observar. Voy a abrir la cajita de chat. Sí, la violencia psicológica está dentro de la violencia virtual. Aquí es la violencia sexual y psicológica, sí, que se realiza a los chicos, ¿ya? Igual la violencia psicológica en sí no lo podemos ver, es real. Ya, vamos a ver, ya. Dentro de esto también existe como el contexto en donde se da esto de las violencias, como violencia intrafamiliar, cuando nosotros, obviamente, a veces los niños o los chicos les cuentan a ustedes, son el primer puente para
uno saber que existe violencia en la casa de estos chicos. Entonces sí, a veces cuando les tienen demasiada confianza a ustedes, les cuentan lo que está sucediendo en la casa. Entonces tenemos una violencia intrafamiliar, una violencia institucional, que quiere decir que aquí puede ser una violencia que es perpetuada por un docente, una autoridad, alguien de la comunidad educativa hacia el niño, ¿sí? Tenemos una violencia entre pares que se puede dar entre los mismos niños o incluso entre los mismos docentes, ¿ya? Y tenemos violencia a docentes, ¿sí? Esto es algo particular que antes no se tomaba en cuenta. Ahora con esta nueva ruta ya se lo toma en cuenta porque hemos visto que la violencia hacia los docentes está cada vez incrementando más y es porque no existe este límite y como que leyes que les protejan a ustedes de manera radical. Sí, existe mucho lo que es la permisidad en estos casos. Ya como les decía antes, de la tolerancia es una cosa, la permisividad es otra cosa. Entonces, es importante que ustedes sepan cómo actuar también en estos casos que puede sucederles a ustedes, ¿ya? Tanto de los padres de familia como de los niños, por ejemplo, o de los adolescentes. A ver, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros como docentes, en general la comunidad educativa, como una forma de prevención, ¿no?, de una violencia. Entonces, nosotros primero debemos fortalecer una construcción de entornos seguros, de ámbitos seguros, en donde nosotros vamos a estar como siendo el principal eje, en donde todos se van a sostener, porque si bien es cierto, nosotros somos docentes, pero siempre estamos en el contexto, ¿sí? Entonces, nosotros también vamos a fortalecer y vamos a trabajar bastantísimo en lo que son la resolución pacífica de conflictos, ¿sí? Nosotros vamos a ser un tipo de mediador, ¿sí? Y en esto es importante destacar que cuando existe, por ejemplo, un caso de violencia sexual, no podemos mediar por nada del mundo, ¿sí? Ni así sean los chicos mismos, ni así sean los docentes, ni autoridades, nada por el estilo. Usted lo que debe hacer es poner la debida denuncia, informar y sobre todo usted tiene que tener respaldos, es decir, respaldos que usted informó, ¿no es cierto? Entonces va a ser un informe de que está pasando esto y usted informó a tal persona y remitió a tal persona el caso porque usted es docente únicamente, ¿ya? Y bueno, vamos a motivar a los estudiantes a buscar formas de distracción. Por ejemplo, puede ser que les proponen ustedes que en la hora de recreo pueden jugar fútbol, pueden jugar, no sé, tal vez distintas actividades que ellos pueden realizar en ese momento. Y aquí también es importante, como ustedes docentes, que sé que tal vez es bastante difícil con los adolescentes, sobre todo cuando, por ejemplo, ustedes les dan un pequeño consejo, ¿no?, a ellos de que quizás es importante, lastimosamente, es seleccionar como a las amistades con las que estamos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a veces, en verdad, el dicho lo que nos dice, ¿no? Bueno, yo no, no me acuerdo muy bien cómo dice el dicho, pero como que nos juntamos con personas que están en malos pasos y ¿qué va a pasar? Nos vamos a contagiar de esas malas energías, de esas malas vibras, etcétera, ¿ya? También vamos a promover la corresponsabilidad entre la institución y las familias en sí, ¿sí? No vamos a dejarlo solo, por ejemplo, a las instituciones o solo a la familia, porque es algo que compete a todos, ¿ya? Entonces, igual, cuando usted, digamos, tiene un problema con un chico y usted llamó a los padres de familia, pidió que vengan porque necesitamos hablar, etcétera, para poder resolver distintos conflictos, lo que usted va a hacer igual es tener como su respaldo de que usted llamó a hablar, pero aquí no existe colaboración, por ejemplo, de los padres de familia. Y todo eso tenemos que tenerlo porque si existe alguna situación de manera legal, y usted tiene todos sus papeles al día, no va a haber ningún problema con usted, ¿ya? Vamos a facilitar y fortalecer el vínculo con la familia también, ¿a través de qué? De distintas actividades que podemos hacer, depende de la materia que usted dé, obviamente, que puede integrar a la familia en una tarea, por ejemplo, o incluso cuando existen estas actividades extracurriculares en sus instituciones, en donde básicamente
hay programas, ¿no? Donde pueden venir los padres de la familia, Navidad, ahorita que ya se acerca lo de la colada morada, sí. Puede haber distintas actividades. Ya también vamos a ejecutar los procesos de resolución alternativa de conflictos, en donde nosotros, como les decía, vamos a mediar de dos maneras. Vamos a mediar con los chicos específicamente, o sea, solo yo y el chico que tiene el problema, tanto de agresor como de víctima. Luego de que analizamos esto es cuando no existe un DC, ¿no? Si bien es cierto, en la ciudad, por lo general sí existe un DC, pero en los pueblos más alejados, por lo general, el docente es el que tiene que hacer este trabajo lastimosamente, ¿ya? Entonces, por eso es importante que usted sepa que debe primero hablar de manera individual y se podría decir como un poco alejado, que no todos los vean, sí, sino más bien como un poco individual, face to face, ¿no? Para hablar con estos chicos, tanto la víctima como el agresor, y luego sí, analizándolo, viéndolo muy bien, vamos a ponerle a estos chicos a que conversen y entre todos van a dar una solución, ¿ya? Eso es muy importante. Muy bien, ahora, lo más importante para nosotros, ¿sí? Ahorita es como que vamos a ver las conductas que nosotros podemos observar o nos podemos dar cuenta en niños que han sido violentados nada más, ¿ya? Entonces, por lo general, un niño que es violentado siempre va a tener repercusiones en la escuela y en su vida cotidiana. Entonces, ¿qué va a pasar con este niño? Sí, va a tener una disminución del rendimiento académico, tal vez le interesaba mucho, por ejemplo, tal vez matemático, ¿ya? Y ahora de repente le dejó de interesar esta área, no le toma ya mucho interés, no presenta tareas, etcétera. Eso ya es un indicador bastante fuerte para saber qué pasa, preguntarnos qué está sucediendo. ¿Sí? Falta de concentración, ¿sí? A veces los chicos están poniéndonos atención aparentemente, pero no lo hacen. Sí, están distraídos, están pensando en otra cosa, están pensando en sus problemas, sí, tienen ansiedad. Cuando una persona tiene ansiedad, no solo es, por ejemplo, de estar preocupados, de estar moviéndose, de tal vez estar con las manos o con el esfero, sino también es que tenemos nosotros lo que es mucha intromisión en nuestro cerebro de distintos problemas y esto no nos va a permitir en realidad estar poniendo atención a la clase. Entonces, ¿qué pasa? Usted le pregunta de la clase que estamos haciendo y no le va a responder y ahí ya se crea un conflicto, ¿ya? Entonces, eso también nos vamos a dar cuenta. Tenemos también conductas variables en la clase, como por ejemplo que, no sé, tal vez el chico estaba tranquilo y de repente se comienza a reír, o son estos cambios, ¿no? Estaba riéndose y de repente, no sé, tal vez le dicen algo, se enoja y tal vez llora, sí, entonces igual, es algo que debemos tener bastante en cuenta, ¿ya? Aquí es un indicador clarísimo igual, el temor de estar en la institución, sí, tal vez un niño normal que les gusta ir por los amigos, sí, pero ahora ¿qué pasa? Ya los chicos no quieren ir a la institución educativa, es por algo, o viceversa, tal vez quieren quedarse con usted en la institución educativa, o le dicen a usted que tiene miedo de ir a la casa, etcétera. Entonces, hay muchísimas, aquí lo que nosotros podemos hacer es como que ya ir preguntando, ¿no? ¿Por qué no quieres ir? Pero no a fondo, sino por encimita nada más. Si usted ya encuentra por ahí algo que le llame la atención, usted debe informar inmediatamente al DC en este caso, ¿ya? Para que pueda hacer la respectiva investigación de esto, ¿ya? Aquí también tenemos otro signo que rehuye o tal vez se niega a hablar con la situación, de la situación o de su familia. Entonces usted, como le pregunta, ¿por qué no quieres ir a casa? Entonces ella te dice como, no, es que tal vez tengo problemas, y le dices, ¿cuáles problemas? Y ella no te quiere hablar, ¿no es cierto? Entonces él como que se va, corre y te deja ir, ¿no es cierto? A veces cambian de conversación o simplemente bajan la mirada y no te quieren decir nada, ¿ya? Visitas frecuentes al departamento médico por dolores de cabeza, por dolores de barriga, se sienten mal, ¿sí? También es un signo frecuente, ¿ya? Sí, también esto del contacto físico que solían tener antes con normalidad, como les decía, un contacto físico, en una pregunta nos decían, ¿no?
¿el contacto físico está bien o está mal? Algo así era. Entonces, les decía que un contacto físico simplemente es darse la mano, darse los puños en esta ocasión, palmaditas, sí, saludar, nada del otro mundo, ¿ya? Sin embargo, estas personas cuando ya tienen indicios de un abuso sexual, lastimosamente desconfían de todos y no quieren que les toque. Entonces, por ejemplo, si usted le daba al chico una palmadita de ánimo, tú vas a poder, etcétera, y ahora ya no quiere que le toque, se rehúsa, ya tenemos otro ciclo, ¿sí? Conductas agresivas también. Era un niño que era normal, un niño divertido, y ahora en cambio está agresivo. Tal vez un chico se quiera acercar a él y él lo que hace es golpearle o le responde de manera muy grosera. Sí, entonces eso también podemos observar. Tenemos aquí comportamientos extremos o temerarios, como les decía. A veces los niños es como, nosotros ya les conocemos a los niños o a los adolescentes desde que iniciamos clases, les vamos conociendo cómo es su personalidad. Existen niños que son muy extrovertidos y existen niños que son introvertidos y que no les gusta por lo general hablar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, un niño que fue introvertido ahora se comporta como un niño extrovertido, que se ríe por todo, que está con los amigos, etcétera, y todo lo contrario, quizás un niño que era muy activo, ahora en cambio tiene mucho miedo a las cosas, ya no te habla, te baja la mirada, ¿sí? Entonces, igual en el rostro nosotros podemos notar, quizás ahora que estamos con la mascarilla, ¿no? Pero de los ojos sí se podemos notar cuando nos estamos riendo, o cuando estamos enojados, o cuando estamos tristes incluso. Sí, incluso estos niños por lo general siempre tienen como, cuando están pensando sus problemas en clases, tienden a aguarse los ojitos de ellos porque no pueden controlarle lamentablemente la emoción que ellos sienten, y es por eso que quizás nosotros también podemos notar esta parte. Y tenemos conflictos con la autoridad, ¿ya? Entonces, igual, un niño que es agresivo va a tener siempre conflictos con la autoridad que es usted, que es docente, ¿sí? No va a hacerle caso a lo que usted le dice, etc. Sí, tal vez tenemos alguna pregunta hasta ahí. Muy bien. Vamos a ver. Ya. Ahora, estos son como los indicadores específicos de la violencia sexual. El anterior era como violencia en general y ahora vamos a ver de la violencia sexual. Hay algunos que obviamente nosotros no vamos a poder saber porque esto es como más ya cuando nosotros sospechamos, lo pasamos a las personas indicadas y ellos ya hacen un control con el médico y todo eso, activan los protocolos de ellos, ¿sí? Nosotros nos vamos a enmarcar a lo que vamos a hacer nosotros. Ya entonces, por ejemplo, estas personas tienen, suelen relatar historias o de manera como que directa o indirecta, tal vez se les sale o tal vez sí les quieren decir a ustedes que les ayude, por ejemplo. Entonces, digamos, comienzan, verá, ¿qué haría usted si yo tal vez a Juanita le pasó esto? Entonces ella está con mucho miedo, yo le dije que le avise, pero ella no quiere porque le tiene miedo a usted, qué va a pensar y todo eso. Entonces, tal vez sí sea cierto que es Juanita, pero por lo general siempre es una conversación que busca algo con usted, ¿sí? Que está tratando de pedirle ayuda a usted y es la persona que confía. Y ahora es la respuesta de ustedes la que debe ser adecuada. Imagínense que usted, tal vez ella le confía todo a usted y a usted le sale con una respuesta como que, ya ves, yo te dije que tienes que estar tranquila, por eso te pasó eso, o tal vez te lo mereces, o cosas de tranquila, no te va a, o sea, como no significa nada eso, ya te vas a olvidar, o cosas así. Entonces, debemos pensar siempre lo que les vamos a hablar y siempre, sobre todo, creerles, ¿no? Creerles lo que nos están diciendo siempre, ¿ya? Tenemos también que aquí, por lo general, ellos ya tienen parte de contenido sexual en los juegos o en los dibujos, ¿sí? Entonces, no sé, depende de lo que usted realice, tal vez en los dibujos de los pequeños, sobre todo cuando son pequeños. Ya cuando son grandes, no lo expresan de manera fácil en los dibujos, pero cuando son muy pequeños, por ejemplo, estaban aquí con inicial, el jardín, ellos suelen dibujar explícitamente lo que les está pasando. Entonces, igual, si vemos un dibujo raro, igual,
tener bastante tino en esto, ¿ya? Igual se les puede preguntar, ¿no? Sí, a veces podemos interpretar mal el dibujo y debemos preguntar al niño, ¿y esto qué es? Entonces ahí ellos les van a ir diciendo, por ejemplo, va a decir, mi papi está jugando conmigo. ¿Y lo que está jugando contigo te duele? Sí, nada más. Le dices sí o no, entonces ya ahí estamos. No vamos a indagar nada más porque de eso se encarga el DC. Y si nosotros, como por ejemplo, estamos preguntando y preguntando y preguntando, vamos a caer en esto de la victimización. Y eso no es bueno para estos chicos, ¿sí? Entonces, sé la información necesaria, la anoté y dejo de preguntar, ¿ya? Vamos a ver. Esto del temor, ¿no? Del miedo hacia una persona que ella consideraba especial. Por ejemplo, no sé, tal vez al profe de, no sé, me invento de música, la chica se llevaba muy bien, etcétera, y luego cambió. Ahora ya no se quiere acercar a él, por ejemplo. Entonces, es otro signo, ¿ya? Eso también, dificultad para caminar o sentarse se les puso porque ustedes sí pueden observar, ¿ya? Porque lo están viendo que está en el aula, tal vez lo está doliendo, tal vez está un poco indispuesta, etcétera. Ustedes lo pueden observar, ¿ya? Igual esto de si ocurrió en la institución educativa, puede encontrarse que existe ropa interior rota, manchada con sangre. Sí, entonces puede observarlo si ocurrió dentro de la institución educativa. Cuando sucede esto, significa que quizás la chica o el chico tiene algún problema ya médico. Y cuando sucede esto es que es algo reciente. Como es reciente, es algo flagrante. Flagrante es dentro de las 24 horas y en ese momento usted debe enviarle directamente al centro médico. ¿Sí? Y ellos en el centro médico activan sus protocolos, pero usted los llevó de manera inmediata cuando es de manera flagrante dentro de las 24 horas. ¿Sí? Sí es algo que se ocurrió lastimosamente tal vez hace 2 días, usted recién se entera, entonces si la niña no está grave, el niño no está grave, usted debe seguir los protocolos como escucharle y enviarle al DC, ¿ya? También tenemos estos aspectos, que es la enuresis y la encopresis, ¿ya? La enuresis es cuando el niño se hace pipí, pero no el hacerse pipí cuando, por ejemplo, no aprendió. Esto hablo más de la chica que está aquí de inicial. Entonces, tal vez no es algo neurológico, ¿no? No es algo físico. Y es muy importante recalcar que esta enuresis debe ser cuando el niño ya aprendió a ir al baño, ya controlaba los esfínteres, etcétera, y ahora nuevamente se volvió a hacer pipí, ¿sí? Igual, en la encopresis igual, cuando ya controló perfectamente el niño, y luego de repente vuelve a hacerse pipí, ¿ya? Entonces, ahí debemos activar nuestras alarmas, ¿sí? Aquí puede ser otro signo del embarazo. Cuando una niña de 14, menor de 14 años está embarazada, es por una violencia sexual. ¿Sí? Así le hayan dicho que es consensuado, etcétera. No. La ley dice que una niña menor de 14 años, cuando está embarazada, es por un producto de una violencia sexual. ¿Sí? Y aquí también debemos ver bastante de lo que es que estos niños, por lo general, cuando tienen relaciones sexuales de manera pronta, es porque tienen muchísimas carencias emocionales, ¿ya? Entonces, tal vez con eso lo pueden llenar o piensan que está bien, etcétera, y lamentablemente caen en embarazo, ¿ya? También somatizaciones cuando tienen dolor de cabeza, dolor de barriga, tienen fiebre, etcétera, ¿no? Como les decía antes, ¿ya? Excesivo pudor con su cuerpo, ¿sí? Entonces, nosotros debemos tener mucho pudor, ¿sí? Pero cuando ya es excesivo, entonces ahí sí, igual, un indicador. Tal vez la niña, sí, tal vez usaba un saquito normal, sí, la pusita, etcétera, pero ahora está como bien tapada y no quiere que nadie le vea. O, por ejemplo, cuando están en educación física, que obviamente tienen que hacerlo con el pantalón, con la camiseta, no lo quieren hacer. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Ya? Ya tienen estos niños por lo general una sensación de suciedad, de daños en su cuerpo, y esto va a hacer que a la larga exista
un desorden compulsivo en la parte de aseo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con esta niña? Va a sentir que todo el tiempo está sucia, quiere irse a lavar las manos, quiere siempre estar como que limpia, porque cuando les pasa esto, lamentablemente, piensan que es su culpa y como es algo vergonzoso, siempre se sienten mal. ¿Ya? Muy bien. Nuevamente con esto vamos a continuar. Como les dije, ¿no? Se resisten a cambiarse de ropa en frente de otras personas y no solo cambiarse, sino solo, por ejemplo, en la parte de educación física para hacer una actividad, para sacarse el saco o cuando está haciendo mucho calor, etcétera, ¿ya? Regresión a una etapa del desarrollo anterior. Sí, esto, por ejemplo, es ligado a lo que les dije de la enuresis, pero esto también puede suceder con lo siguiente, tal vez se está comportando como un bebé, ¿sí? O tal vez está chupando el dedo. ¿Ya? Entonces, esto es regresarse a una etapa anterior que ya debía estar superada, pero por ejemplo, un niño de 5 años empieza otra vez a chupar el bebé y comienza a actuar como bebé, ¿sí? Entonces, es otra alarma, ¿ya? Excesivo interés y curiosidad respecto a temas sexuales. Recuerdan que igual en una de las preguntas que repasamos había una pregunta que nos preguntaba de esto, perdón. Entonces nos decía que si el niño en qué nivel tiene curiosidad, ¿no es cierto? Y nos estaba preguntando acerca de esto, ¿ya? Un niño con abuso sexual, ¿en qué nivel tiene curiosidad? Y miren, aquí dice que tenemos excesivo interés y curiosidad respecto a temas sexuales. Sí, lastimosamente son niños que ya son sexualizados, ¿sí? Miren aquí lo que dice, búsqueda de amor, afecto, aceptación en lugares de roles. Sí, entonces, como tienen esta carencia emocional, siempre están buscando el amor de otra persona y ahí existen los malos elementos de la institución, que a veces existen docentes que se aprovechan de esta situación, que tal vez les dan afecto, les dan amor, porque saben lo que está sucediendo con esta niña, sabe o niño sabe que está en una situación de vulnerabilidad y yo comienzo a tal vez a darle un poco de mi cariño, de mi afecto, pero con otros fines, claro está, ¿ya? Y esto ya después viene lo que es como tengo búsqueda de amor, voy a aceptar todo lo que me dice esa persona, voy a comenzar con las relaciones sexuales y va a traer un producto de embarazo también, ¿ya? Comportamiento sexual inadecuado para la edad. Sí, entonces esto también tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo en los más chiquititos, ¿sí? Porque a veces tal vez el que se esté tocando, por ejemplo, el niño de 3, 4 años, puede ser normal hasta un cierto límite que no sea excesivo, ¿sí? Entonces ellos no es que tienen esta idea de que están haciendo algo por placer, les podría decir algo de un abuso sexual, sino que ellos están experimentando con su cuerpo y de esta manera están siendo curiosos un poco en la parte de explorar su cuerpo y puede confundirse con un abuso sexual. Sí, entonces debemos ver sobre todo en estas edades, ¿sí? De ahí los demás, eso sí, ya no pueden estar haciendo eso. Sí, ya no sería como un comportamiento de la edad. ¿Ya? Tenemos una masturbación excesiva compulsiva. Igual aquí, para los docentes que vayan a instituciones de inclusión, sí, igual. Los chicos que tienen discapacidad, por lo general, un moderado, un severo, sí, entonces ellos sí suelen tener estas conductas que son parte de ellos, sí, pero ahí está, depende de la función que vaya a realizar usted, de poner límites, porque ellos sí pueden dejar de hacer esto de manera excesiva, sí, pero cuando un niño recién entra, por ejemplo, con una discapacidad severa, no tiene límites, no tiene normas, no tiene nada establecido aún, entonces usted es la que quizás va a enseñar, no sé de qué función estamos hablando, entonces quizás usted va a enseñar a poner límites, va a poner otras actividades, por ejemplo, para que él pueda entretenerse y no esté realizando esto, ¿ya? Entonces, debemos diferenciar muy bien. Puede que sea por una discapacidad intelectual y tal vez yo estoy pensando otra cosa, ¿sí? Entonces, debemos ver muy bien, ¿ya? La promiscuidad, nuevamente, cuando los niños son sexualizados, igual inician muy temprano esto de las relaciones sexuales. Ya entonces es algo que ya está en su vida y nosotros como docentes debemos como tratar de apaciguar esto, pero claro, nosotros solo como debemos observar,
contener un poco y enviar nuevamente al DC para que pueda establecer actividades e incluso nosotros, luego ellos nos pasan un informe de lo que nosotros debemos hacer como DC para poder ayudar en conjunto para que este niño salga adelante. Tendemos también aquí lo más triste también, ¿no? Que los niños que son abusados sexualmente luego se convierten en agresores, ¿sí? Entonces, ellos suelen, tenemos que tener cuidado porque ellos pueden replicar esto con niños menores, ¿ya? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también. Sí, sentimientos de culpa o vergüenza, sí, nuevamente, como les decía, tienen muchísima vergüenza de lo que les sucedió, piensan que es su culpa. Igual este signo lo teníamos dentro de una de las preguntas de la prueba del 2018. Sí, entonces, obviamente, estos niños tienen mucha vergüenza, tienen mucha culpa, porque piensan que en realidad es su culpa. Eso les ha hecho creer el agresor y la sociedad en sí, ¿ya? Resistencia para ir a un lugar específico, tal vez no quiere ir al baño, se aguanta. ¿Por qué? ¿Qué le sucedió ahí tal vez? Sí, fugas del hogar o faltas recurrentes a la institución educativa. Sí, esto también es un indicador. ¿Ya? Expresión de rechazo, temor en torno a la sexualidad y a la relación con personas adultas. ¿Sí? Entonces, piensa que todos los adultos pueden hacer daño. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Muy bien. Vamos a ver esto de la violencia por negligencia que les compete netamente a ustedes docentes. Sí, entonces, tal vez es algo nuevo para ustedes, pero no, la violencia por negligencia no solo se da en el hogar, sino también en la institución. Como, por ejemplo, un abandono físico. ¿De qué manera usted la abandona? Tal vez llegando impuntual a clases, tal vez no asiste a clases, tal vez el niño está enfermo y usted no remite a medicina, etcétera. Entonces, esto es como una negligencia de abandono físico. En el abandono emocional, por ejemplo, usted no se interesa en la persona, sí, y es importante, miren esto, porque existió una pregunta que decía acerca de si nosotros nos interesábamos por las personas, por los estudiantes, por los sentimientos de estas personas, o lo veíamos como que de lejitos. Entonces aquí es importante ver esto para poder responder de manera adecuada. Quiero decir que un docente sí debe estar al tanto de estos estudiantes, sí debe darle un apoyo emocional, pero no de un contacto físico, ¿sí? Eso sí, eviten, por ejemplo, un abrazo, ¿sí? Entonces, para que evitemos malos entendidos. Apoyo emocional con palabras, sí, entendiéndole a la persona. A veces los niños solo quieren que les escuchen y más no que tal vez ustedes les digan demasiadas cosas que quizás ya han escuchado de otras personas. Solo quieren que les escuchen, que les entiendan y que les ayuden, ¿ya? Entonces, aquí también se da un abandono emocional por parte de ustedes, ¿ya? Situación de riesgo dentro del plantel educativo o de sus inmediaciones, ¿sí? Tal vez puede que esto suceda con los profes de educación física. ¿Ya? Entonces, yo sé que quizás o no evalué tal vez la posibilidad de que va a existir una situación de riesgo cuando les mando tal vez hacer algunas actividades físicas, ¿no es cierto? Entonces, yo no evalué el terreno y puede que suceda tal vez un accidente, ¿ya? Entonces, siempre debo evaluar igual si es que aquí hay profesores de educación física, ¿ya? No se brinda atención y tampoco se brinda la supervisión, ¿sí? Entonces es importante siempre mandamos una tarea, sí, una actividad en ese momento que realicen, pero no estamos preguntando, ¿entendiste? ¿Quieres que te ayude en algo? Tal vez te vuelvo a repetir, o tal vez decirles si no entienden, con mucho gusto yo les voy a volver a explicar, etcétera, ¿ya? No cuentan con la adecuada retroalimentación por parte de los docentes. Sí, entonces, cuando un niño está haciendo una actividad, la realiza, usted no dice nada, ¿sí? Entonces, aquí se comporta de manera parca, no le dice felicitaciones, estás haciéndolo muy bien, ¿sí? Igual, cuando queremos quizás dar alguna retroalimentación, podemos hacerla de la siguiente manera, ¿no? Lo hiciste muy bien, aunque podrías aumentarle esto para que se vea súper fantástico. ¿Sí? Entonces, estamos muy bien, pero usted le da como alusión a de que puede mejorar ese pequeño detalle, pero que está muy bien en general.
Sí, entonces es muy importante que ustedes le den ánimo a estos niños porque con sus palabras incluso pueden hacer que su día mejore, por ejemplo, o quiera ir a la institución educativa en sí. Sí, entonces es muy importante esa retroalimentación de parte de ustedes, tanto de manera positiva como cuando nosotros vamos a, en verdad, a corregir algo que se debe corregir, pero de una manera adecuada, ¿sí? No decirles, por ejemplo, esto está mal, arrancarle las hojas, tampoco está bien, ¿ya? Eso también se considera ya un tipo de una agresión y se ve que no tiene usted, por ejemplo, falta de control, ¿ya? Ya, merodean por los espacios educativos sin actividades o tal vez tienen muchísimas horas libres, ¿sí? Entonces, tal vez usted no está realizando su trabajo adecuadamente y por eso tal vez solo deja actividades que ellos puedan realizar o tal vez incluso cuando tienen alguna reunión no les dejan con actividades. Y es ahí también cuando pueden ellos tener algún tipo de situación de peligro, ¿sí? Porque ahí están solos en realidad. Entonces es importante que cuando tengan alguna reunión con los docentes, siempre les dejen con una actividad, ¿ya? Eso también les ayuda como a nivelar, equilibrar las emociones de estos niños, porque cuando escuchan que no hay clases de ellos, se desviven, ¿no es cierto? Muy bien. Igual, equilibrar esto de las actividades. Tampoco lo vamos a dejar algo súper largo, sino que algo prudente que yo sé que lo van a terminar dentro de una hora, por ejemplo, ¿ya? Bueno, aquí tenemos también que existen niños con pautas de desarrollo con retraso para la edad. Sí, entonces aquí sería más para las personas que están en inicial. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño tiene un retraso en el desarrollo, ¿no es cierto? Básicamente lo que nosotros debemos trabajar y debemos hacer es como un plan, ¿no es cierto? Una planificación de cómo voy a trabajar, por ejemplo, que el niño no esté hablando o tal vez que el niño no pueda manejar bien el lápiz, etcétera. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, usted tiene que hacer una adecuación a esto, ¿ya? A ver, desacatamiento de las recomendaciones de atención que requiere el niño o niña adolescente. Entonces, cuando ya existe un niño que tiene una necesidad educativa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? El CC le suele mandar informes de lo que usted debe hacer con este niño, recomendaciones, y usted no lo quiere aplicar, ¿sí? Porque parece que no le parece, ¿sí? Y no está de acuerdo, ¿sí? Piensa que no le va a funcionar. Entonces, no está acatando las recomendaciones que le están dando, y eso también es parte de la violencia por negligencia, ¿ya? Falta de comunicación oportuna respecto a la violencia sexual al personal del DC, ¿sí? Tal vez yo ya sé que está pasando esto y no le cuento al DC, no informo, entonces esto también es una violencia, ¿ya? Entonces, falta de respuesta o acompañamiento necesario a estos niños frente a una situación de violencia. Cuando nosotros sabemos que igual existe entre los compañeros violencia, tal vez a Juanito, sabemos nosotros que los niños les está molestando, sí, está siendo agredido y nosotros no hacemos nada al respecto. También es parte de la negligencia, ¿ya? Sí, desestimación del reporte de un niño que ha hecho sobre una violencia. Sí, entonces aquí está como que no le creemos o el que hacemos pequeña la situación. Sí, entonces para nosotros poder decirle, no, no te va a pasar, tranquilo, o tal vez eso sucede a la mayoría, no te preocupes, no eres el único. Sí, entonces ahí estamos haciendo pequeño algo que es súper grande y súper importante para, ¿ya? Ocultamiento de una violencia o violencia sexual a la autoridad. Nuevamente, si es como no avisarle al DC, tampoco avisamos a la autoridad cuando todos deben estar enterados, siempre y cuando, como docentes, debemos guardar tener la confianza de ellos y sobre todo guardar todo lo que hemos visto nosotros, por ejemplo, no estar publicando fotos de peleas, digamos, videos de peleas en redes sociales. Ustedes saben que eso se hace como espuma en las redes sociales. Estamos violando también la identidad de esta persona, ¿ya? A ver, hasta ahí. ¿Qué horas son? Bueno, todavía tengo. Me avisan nomás cualquier pregunta, por favor. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Sí, estas son recomendaciones que ustedes
van a tener que tomar en cuenta como docentes, ¿ya? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a difundir los protocolos al interior del salón de clase y vamos a enseñar a los estudiantes, a los padres de familia, que la violencia sexual no se va a tolerar en la escuela, sí, que se debe rechazar todo tipo de abuso y que si esto ocurre se debe informar oportunamente de manera inmediata. Entonces, igual a los estudiantes, hacer una reflexión y una conciencia de que si estos chicos saben que tal vez tal chico, tal estudiante está haciéndole a esto a Juanito, o tal vez que algún docente, o alguna autoridad, o alguna persona de la comunidad educativa está haciendo daño a una persona, no deben callar, porque esto lo único que están haciendo es generar más daño a esta persona. Entonces, darles la confianza de que si existen estos casos, pueden contarle a usted para poder usted, para saber usted qué puede hacer, ¿no? Siempre y cuando recalcarles que esto no les va a hacer nada de daño, sino más bien les va a traer un bien a su vida. ¿Ya? Miren lo que es importante aquí, que nosotros como docentes no vamos a interrogar a niños, a niñas y adolescentes, ni vamos a enfrentarlo o exponerlos a su posible agresor. Sí, entonces, aquí les decía que la mediación en caso de abuso sexual no sirve, ¿ya? Entonces, si usted piensa tal vez que íbamos a poner a Juanito con María para que puedan solucionar sus problemas y que ya no pueda suceder más de esto, entonces estamos de una manera errónea, porque esto sería como victimizar a la chica, sí, hacerle sentir más, o sea, sentirle mal, tal vez que esta chica ya tenga mucho miedo y no quiera seguir con el proceso de denuncia, etcétera, ¿ya? Igual aquí nosotros solo vamos a levantar lo mínimo, lo necesario para poder realizar la denuncia, remitir al DC, etcétera, ir al centro médico, depende de la situación. ¿Ya? Muy bien, la violencia sexual no se puede mediar, tiene que denunciar porque tiene que denunciar, es una obligación que tiene usted, ¿sí? Y aquí es muy importante que usted sepa que sí, usted va a denunciar y si, por ejemplo, recibe amenazas por ello, usted puede presentar otra por intimidación, por lesiones y usted puede solicitar medidas de protección para usted, la persona denunciante y su familia. ¿Sí? Y aquí es importante que si no existe la pronta respuesta, nosotros podemos acudir a la Defensoría del Pueblo, a las Juntas de Protección Integral, etcétera, ¿no? Aquí tenemos como alineamientos lo que vamos a hacer como de manera adecuada paso a paso, ¿ya? Entonces, primero vamos a realizar una escucha activa. Una escucha activa es escuchar, ¿no es cierto? No solo vamos a ir, sino vamos a escuchar, vamos a entender, no vamos a juzgar ni vamos a criticar la situación de esta persona. Vamos a escuchar de manera empática. ¿Sí? De manera empática. ¿Ya? Vamos a brindar apoyo y contención emocional siempre y cuando no exista tal vez algo grave que le haya pasado a la chica, por ejemplo, una herida o que tiene que ser atendida de manera inmediata por los médicos. Obviamente lo que debo primar primero es la salud de esta pequeña, la salud física, entonces le vamos a llevar a los centros de salud y ahí acabaría nuestro trabajo, ¿ya? Si no existe este caso, nosotros vamos a brindar apoyo y contención emocional, ¿sí? Siempre y cuando estableciendo los límites, ¿ya? No voy a abrazarle a la chica, ¿sí? Entonces, claro, yo puedo decirle, escucharle, ¿no? Escucharle, no tratar de pararle, ¿no? No decir, no, tranquila, cálmate, no. Debemos dejar que esta niña siga, quizás en este momento está llorando, entonces yo solo voy a estar escuchando y que la niña, lamentablemente, debemos dejar que llore, ¿sí? Entonces, se escucha medio, se podría decir que no tenemos empatía ni nada, pero es importante no parar que la niña llore porque se está desahogando, ¿sí? Entonces, es importante esto. Ya, favorecer espacios de expresión y reconocimiento emocional sobre los hechos vividos, creando condiciones para la fortaleza de la resiliencia, ¿no? Pues usted va a ser un ente claro de la resiliencia, ¿ya? Entonces usted va a enseñar a los niños a que aunque haya, no sé, distintos factores que puedan, puedan afectar nuestra vida, siempre debemos encontrar fuerzas, depende de nuestras capacidades y habilidades para poder salir adelante poco a poco de todo lo que nos ha sucedido, ¿sí?
¿Ya? No dudar de los testimonios de estos niños, niñas y adolescentes, siempre creerles y luego vamos a hacer una averiguación, porque si usted ya implanta un poco de duda, le aseguro que este niño no va a querer hablarlo, ¿ya? Vamos a explicar también a estos niños, porque es la persona de confianza que él ha elegido para contarle, que, que ha sido víctima de violencia, ¿sí? Que se ha vulnerado los derechos y que se va a realizar los respectivos rutas y protocolos, y tampoco como mintiéndole a estas personas, ¿no? A estos niños, diciéndole como que sí, mira, todo esto te va a pasar, dándole como demasiadas esperanzas. No, debemos ser realistas y solo decirles lo que va a pasar, no tampoco realizar como falsas promesas, ¿ya? Sabemos que no vamos a poder cumplir. Sí, por ejemplo, tal vez decirle, tranquila, yo voy a estar contigo, yo me voy a ir contigo, yo siempre voy a estar contigo, tal vez no va a poder ser posible eso, ¿ya? Informar a la víctima sobre el derecho que tiene a la confidencialidad. Quiere decir que yo no voy a andar contando a todo el mundo lo que le pasó a la niña, ¿sí? Entonces va a quedar en mí y a las personas que obviamente deban enterarse de esto, como el DC, sí, las autoridades que van a tener conocimiento, pero no voy a estar divulgando por toda la institución lo que le pasó, ¿ya? Preguntar al niño, a la niña, algún nombre, contacto del familiar que más tenga preferencia a ella, ¿sí? Si en caso de que los familiares sean los que quizás agredieron a esta niña, entonces buscar otra manera, tal vez a una tía, sí, entonces que ella tenga confianza, que ella diga sí, ella va a ser la persona que yo voy a confiar, que me va a ayudar, sí, porque quizás a veces nosotros actuamos erróneamente y llamamos directamente a la mamá o al papá, pero no sabemos si en realidad ella quería eso, porque incluso puede que la mamá o el papá sean las personas que le agredieron, ¿ya? Y todo esto debemos actuar a la edad, ¿sí? Al género, a la orientación sexual, a su situación de discapacidad, si tiene una identidad cultural, etcétera. Por ejemplo, si es acorde a la edad, usted sabe muy bien, maneja, por ejemplo, niños, ¿cómo le va a contar? Maneja a niños pequeños, niños grandes, adolescentes, ¿sí? Depende a estos, te va a actuar. ¿Ya? También vamos a evaluar, como les decía, si ellos corren riesgo o no, ¿sí? Dentro de esta institución o dentro del hogar. ¿Ya? También vamos a como que siempre tener en mente, si no existe como un apoyo pronto de las instituciones y del DC, saber a dónde vamos a poder acudir, ¿no es cierto? Entonces podemos acudir a 911, podemos acudir a las unidades de policía, sí, podemos acudir a la fiscalía cuando es algo flagrante y no está en riesgo su vida, podemos acudir a los centros de salud. Sí, pero nosotros no nos vamos a quedar de manos cruzadas porque luego en verdad nos puede afectar a nosotros. Sí, entonces con esto debemos caminar con mucha cautela, ¿ya? Nuevamente vamos a ratificar al niño, niño, adolescente que el deseo, el equipo de docentes, ¿sí? Siempre estará abierto y disponible para hablar y acompañar durante diferentes situaciones personales, ¿sí? Listo, con eso hemos terminado, mis queridos docentes. Tal vez tienen alguna duda. Por mi parte no, profe, muchísimas gracias por toda la información y la enseñanza. Gracias. Ya, muy bien. Igual esto yo les voy a subir al Drive para que lo tengan como material, lo puedan leer nuevamente. Como les digo, no es algo que le van a tomar así como lo dice, sino ustedes deben hacer como una introspección de este material, de este conocimiento que queden ustedes para poder responder las preguntas que pueden realizarle acerca de esto. ¿Ya? Muy bien. Con esto les dejo descansar, que les vaya muy bien el fin de semana, pásenlo muy bien y nos veríamos el día lunes, ¿sí? Por favor, no se irán mucho de vacaciones. No me dejarán sola. Muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Muchísimas gracias. ¿El lunes no tenemos clase o sí? Sí, por eso les decía, no me dejarán sola, ¿sí? No se irán mucho de vacaciones. No se preocupe. Pero si tenemos clase. pero si es que tal vez de verdad deben salir, igual acuérdense que la clase está grabada, ¿ya? Ya, profe, gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, profe. Chao, disfruten, compañeros.